Antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Luego dice el verso 13, cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse cómo es en realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos traes a este lugar, Señor, a recibir tu palabra. Espíritu de Dios, hoy te pedimos en esta mañana, con nuestro corazón dispuesto, que tu palabra ministre en nuestra vida, que no salgamos igual a como llegamos a este lugar. Espíritu Santo, dígale con su propia voz, Espíritu de Dios, yo dispongo en mi vida, mi corazón, mis pensamientos, para que tú me transformes, para que tú hagas lo que quieras hacer. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra me la estuvo hablando el Señor en esta semana y muy difícil no yo recordar cuando llegué a los pies de Cristo. Dice al principio en esta palabra que no vivamos en oscuridad, en el verso 8. No vivamos en oscuridad, dice. Y yo debo decirles que hace más de 22 años yo vivía en oscuridad. ¿Cómo es la oscuridad, cierto? Bueno, ¿cómo yo vivía? Para hablar primero de un ejemplo con mi vida propia. Cuando yo vivía en oscuridad, estamos hablando de que era una jovencita. Todavía soy jovencita, pero era más jovencita todavía. Y entonces, cuando vivía en oscuridad en esa época, yo vivía llena de amargura, era una joven muy, muy amargada, tenía mucha amargura en mi corazón por cosas que había vivido en mi niñez, en mi juventud. También vivía llena de preocupaciones, llena de angustia, tenía mucha depresión en mi vida, vivía con mucha tristeza, con enojo, con resentimiento, tenía mucho dolor en mi alma y también vivía mucha escasez en mi casa, una profunda escasez vivía en mi casa. Era tanta la escasez que mi hermana y yo teníamos que compartir zapatos porque no había dinero para comprar 2 pares. Teníamos que compartir muchas cosas, entonces nos turnábamos. Si ella tenía que salir, se llevaba los tenis y yo me quedaba en la casa pues en chanclas y viceversa, ¿no? O sea, se imaginarán el grado de escasez. Sin embargo, le doy gracias a Dios que nunca aguantamos hambre, siempre hubo provisión, o sea, vivíamos como al ras. Y obviamente mi mamá pues hacía lo que mejor podía, pero fue una época muy difícil, entonces ver adicional todas esas cosas en mi casa era muy duro y yo tenía mucha queja en mi vida, aparte que estaba en toda esa etapa de la adolescencia y estaba en la plena rebeldía y no le obedecía a mi mamá y en fin. Fueron épocas muy difíciles para mí, pero también para mi mamá y para mi hermana. Entonces había una completa oscuridad y tinieblas en nuestra casa. Evidentemente no conocíamos a Dios, no teníamos a Cristo en nuestra vida. Adicional a eso, estaba enferma, tenía ataduras en mi vida, cosas de las que me era difícil salir, cosas que no podía dejar, que me costaba trabajo. Y también tenía muchos pensamientos de suicidio, tras de todo, ¿no? Eh, Tenía muchas ganas de morirme y no encontraba un propósito en mi vida claro. No sabía qué hacer. Pero yo creo, bueno, y aparte, la voz del enemigo retumbaba en mi cabeza todo el tiempo sin yo saber que él era el enemigo, porque él habla en primera persona, ¿no? Satanás no te dice, eres boba, sino que tú piensas, soy boba. Me hago entender, ¿no? Entonces, todo el tiempo la voz de él retumbaba en mi cabeza con muchos pensamientos de suicidio, de muchas cosas horribles.
de llevarle la contraria a mi mamá, de ser rebelde, de ser desobediente, pero también la tristeza, bueno, todas las cosas que alimentaban solo mi alma y mis emociones. Entonces, también estar en la oscuridad es estar lleno de temor, de muchos temores, de ansiedad, de angustia. Entonces, imagínense, todo eso llenaba mi vida en ese momento. Hace exactamente 22, o no exactamente, en octubre de este año cumpliría yo 22 años de conocer a Cristo. En ese momento fue cuando la luz llegó a mi vida. Y sucedió así como dice en esta palabra. Entendí que era no conocer a Dios. Entendí cuando conocí a Cristo que era vivir en la oscuridad. Yo hasta ese momento no sabía que vivía en la oscuridad. Para mí eso era mi vida normal. Problemas, escasez, falta de dinero, falta de muchas cosas en mi hogar y en mi vida, ¿no? Porque yo estaba muy vacía, pero yo no entendía que eso era vivir en las tinieblas. No entendía eso, no tuve esa revelación hasta que Jesucristo vino a mi vida para traer esa revelación y para mostrarme lo que era la luz de Él. Entonces, para esa época entendí que era estar sin Él. Entendí que para salir de la oscuridad, lo primero que yo tenía que hacer era reconocer a Cristo en mi vida, reconocer que yo lo necesitaba, reconocer que Él era mi Salvador. Él fue quien con su luz disipó toda la oscuridad en mi vida. Fue y se convirtió, obviamente, en mi Salvador. Fue quien me sacó de la tristeza, de la depresión, fue quien me sacó de las ganas de quitarme la vida, fue quien sanó tanto dolor en mi alma, fue quien sanó tantas heridas. En ese momento yo empecé a ver todo con más claridad. Lo que me impactaba de esta palabra es que dice en el mismo versículo 8, que lo voy a repetir, dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Es tremenda esta palabra porque yo veo en la iglesia, en la actualidad, pero también pienso en cómo yo inicié mis caminos con Cristo y yo veo con mucha tristeza que la iglesia no vive como dice esta palabra, no dice como corresponde, como quienes conocen a Dios. Veo que muchas personas siguen viviendo en la oscuridad a pesar de que dicen que ya conocieron a Cristo. O quiero que usted piense en esta mañana si en verdad es que sí conoce a Cristo o no. Cuando Él llegó a mi vida pasó algo muy importante y es que yo pude recuperar mi identidad. Antes de conocerlo a Él, yo no entendía para qué estaba en la tierra o por qué. Cuando lo conocí entendí que había un propósito con mi vida, entendí quién era yo, entendí que yo era una hija de Dios, entendí que había un propósito con mi vida, entendí que todos los pensamientos que estaba teniendo obviamente no provenían de Dios, provenían de las tinieblas. Entendí que lo que el enemigo quería hacer conmigo era destruirme y ya había empezado a hacerlo con mi familia. Ya había dividido a mis padres, ya había traído división, había traído pecado, había traído adulterio, había traído muchas cosas que hicieron que mi familia se destruyera. Y obviamente toda mi niñez y mi adolescencia crecí en un hogar disfuncional, en un hogar destruido. Y por lo tanto crecí con una identidad destruida, donde yo no sabía ni dónde estaba parada. Cuando conocí al Señor, entonces empecé a entender que Él era misericordioso conmigo, porque perfectamente yo pude haber seguido con una vida como la llevaba, con una familia destruida, con vacíos en mi corazón, y sé que Él no llegó a mi vida porque yo fuera la persona más buena, ni porque me lo mereciera, sino porque Él era bueno y tuvo misericordia de mí, pero no solo de mí, tuvo misericordia de mi mamá, tuvo misericordia de mi hermana,
tuvo misericordia de nosotras y no nos soltó a partir de allí. Entendí que no era porque yo hubiera hecho cosas buenas, entendí que Él era bueno. Y aprendí a conocer un amor que jamás había conocido, un amor profundo, un amor con el que durante todos estos años me ha formado y me ha ayudado a madurar. Y es lo que la iglesia necesita, aprender a ver el amor de Dios, el amor de Cristo. Pero yo creo que es que si todavía vivimos en oscuridad en cosas, porque yo creo que cada uno pensará con las cosas que yo acabé de mencionar, ¿qué es tener la oscuridad? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta yo si estoy viviendo en oscuridad o si estoy viviendo en lo que conozco de Dios? Si estas cosas que yo nombré están en su vida todavía, entonces eso quiere decir que no conocemos a Dios verdaderamente. Si todavía viene el enemigo a atacarle tanto en sus pensamientos y usted le da rienda suelta a eso, o si, bienvenido, sigan. ¿Qué más es vivir en oscuridad? Si usted está en preocupación todo el tiempo, en angustia, en ansiedad, si le cuesta confiar en Dios, todo eso no muestra la luz de Jesús. Si usted en su vida tiene tantas cosas de sí mismo que le cuesta dejar, entonces todavía siguen las tinieblas, como dice esta palabra. Muchas personas, y de hecho yo misma, como les decía, cuando llegué a la iglesia, no cambié de inmediato. Llegué siendo una chica de 18 años. No hagan cuentas. 18 añitos tenía, era una niña, porque se supone que somos mayores de edad a los 18 y nos dan la cédula y estamos felices porque ya podemos ir a un bar y podemos tomar y podemos enloquecernos. Pero a los 18 años todavía somos unos niños muy inmaduros todavía. Entonces yo a esa edad no llegué a la iglesia y cambié de inmediato. Por supuesto que acepté a Cristo en mi vida, por supuesto que entendí lo que Él quería venir a hacer conmigo, por supuesto que empezó a disipar tantas tinieblas y tanta oscuridad en mi corazón, en mi casa, pero me costó trabajo empezar a entender y entender y entender acerca de su profundo amor, acerca de dejar el pecado, pero yo quería sumergirme en eso, porque lo que me había dejado el mundo atrás me dejó tantos vacíos que ya no quería seguir ahí, así que perseveré, aunque fue muy complicado. Yo les contaba a los niños en la escuela dominical, yo siempre les cuento cosas de mí, ¿no, niños? Y a ellos les encanta que yo les diga mis vergüenzas y que les, ¿cómo diría yo? Que reconozca delante de ellos, yo fui como ustedes, yo fui rebelde, les fascina escuchar las historias. Entonces yo les decía, y cuando yo llegué a la iglesia, a los 18, como les decía, no cambié rapidito y era una lidia para mi líder, hacía mala cara en la iglesia, tenía muy malas actitudes, todavía toda la amargura no se había salido de mi corazón, o sea que fue todo un proceso, fue todo un trabajo del profundo amor de Dios en mi corazón. Y eso tomó tiempo, tomó mucho tiempo, pero yo quise perseverar, quise continuar, porque sabía lo que ya había dejado. Ya sabía lo que el mundo me había dejado para mí o lo que tenía para mí, así que yo dije, no, yo tengo que seguir y tengo que perseverar, así siga sintiendo depresión, así siga sintiendo vacíos en mi alma, así siga sintiendo cosas y pensamientos que sé que no son de Dios, pero dije, tengo que continuar porque esta es mi salida. Y finalmente de tanta oscuridad en la que estaba sumergida, la luz de Cristo vino a alumbrar tanto, tanto mi corazón que dije, no, aquí tiene que ser la respuesta. Y así ha sido durante todos estos años. Yo pude aprender que el profundo amor de Dios tenía que también tratar conmigo, porque yo era necia, porque era terca, porque somos así, porque los seres humanos nos encanta llevar la contraria. Nos encanta vivir pruebas para entender las cosas, o sea, nos gusta todo de las malas, ¿verdad?
Cuando somos niños nos encanta llevar a nuestros papás al límite, hasta que nos castigan. Hubiéramos podido entender perfectamente con una sola corrección, ¿verdad? Con una sola advertencia. Pero como les decía, yo creo que Dios fue misericordioso, porque me hubiera podido perder en toda mi juventud, hubiera podido agarrar otros caminos, hubiera podido probar las drogas, hubiera podido quedar embarazada, hubiera podido pasar muchas cosas, pero Dios fue bueno y me agarró en el tiempo que era. Yo llegué a los 18, probablemente usted llegó a la iglesia mucho más grande que yo, pero nunca es tarde, el tiempo de Dios es de verdad perfecto, perfectísimo. Llega a nuestra vida cuando tiene que ser. Así que no se sienta que se le hizo tarde, porque no es así. A mí me agarró a esa edad y entonces yo empecé a entender poco a poco todo lo que Él quería cambiar en mi vida. Amén. Entonces, luego dice aquí en la palabra, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz, vivan entonces como corresponde. Esta palabra acá me ministró mucho porque, como les decía ahorita, yo veo que en la iglesia la gente no vive realmente como corresponde si se supone que conocemos a Dios. ¿Por qué la oscuridad y por qué las tinieblas siguen en tu vida si se supone que tú ya conoces a Dios? ¿Por qué todavía hay cosas que te atormentan? ¿Por qué te cuesta tener tanta confianza en Él si se supone que lo conoces, ¿verdad? ¿Por qué seguimos viviendo en cosas que sabemos que no son del reino si se supone que lo conocemos? Es la gran pregunta, ¿cierto? Entonces dirán, no, pues entonces eso es así, o sea que entonces yo no conozco, o sea que entonces yo qué hago en la iglesia. Un gran cuestionamiento, ¿cierto? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo llego a conocerlo? Yo no me las sé todas a la edad que tengo, pues ya llevo 22 años de ser cristiana, de no apartarme, de no haberme apartado, de muchas veces haber querido tirar la toalla, de muchas pruebas, y aún así sé que todavía tengo que madurar en muchas cosas. 22 años después, y sí, todavía hay que seguir madurando. Siempre se madura en Cristo, todo el tiempo aprendemos. ¿Cómo conocí a Dios? ¿Cómo lo conocemos? Y siento que hay una manera, solo una, no les voy a mencionar ni 10 ni 20 para que vean que no necesitamos los grandes requisitos para conocerlo. La mejor manera de conocer a Dios es en intimidad con Él, es que tú lo busques. Él no va a llegar a irrumpir en tu vida y en tu corazón. No lo va a hacer, Él es todo un caballero. Dice acá en la palabra, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Es el Espíritu de Dios el que llega cuando nosotros abrimos la puerta a Cristo. Es el Espíritu de Dios quien viene a traer esa transformación. Luego de que yo acepto a Jesús, que es lo más fácil, es solamente, los niños me preguntan, bueno, ¿y yo cómo hago? Yo les decía, Él viene y golpea la puerta de tu corazón y tú solo le tienes que abrir. Es muy sencillo, ¿no? Aunque muchos duran muchos años y no lo hacen. Cuando tú le abres la puerta a Cristo, el Espíritu Santo de inmediato empieza a actuar en tu vida y Él empieza a traer todos esos cambios sobre ti. Entonces, ¿cómo lo encuentras a Él? En intimidad, buscándolo sin cesar. Siempre la mayoría de personas me dicen, o vienen a mi esposa, a mí, y nos dicen, pastor, yo necesito que usted ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore. Y por supuesto que nosotros oramos, claro que sí, todo el tiempo oramos por cada uno de ustedes. Oramos por cada sillita en la que se sientan cuando estamos en intercesión, todo el tiempo oramos, pero usted también tiene que orar, porque es que la oración no nos fue dada solo a los pastores, ¿verdad? Alguna vez un niño me decía, es que a Dios a ustedes los escucha más. A mí me dio mucha risa. Y yo le decía, ¿por qué nos va a oír más? Pues porque tú eres la pastora. Y yo le decía, no, Dios también te escucha a ti, pero tienes que empezar a tener esos tiempos de oración con Él. En intimidad es que tú vas a poder conocer verdaderamente quién es Dios en tu vida. Yo les puedo decir que en las peores situaciones y pruebas en mi vida, porque por supuesto que apenas me convertí,
Todo no se volvió perfecto en mi casa. Todo no cambió milagrosamente de inmediato. No vinieron las finanzas rapidito. No hubo más provisión para que mi hermana y yo tuviéramos un par de zapatos cada una. Mi mamá no dejó de fumar de inmediato. O sea, las cosas no cambiaron de una cuando yo me convertí. No pasó así. Fue paulatinamente. Pero puedo decirles que en todas las pruebas que he vivido antes de estos 22 años de ser cristiana y durante estos 22 años, pienso que, y siento, y sé que es así, que cada prueba que yo he vivido, el Señor ha formado ahí mi vida, ha formado mi corazón. En los peores momentos en los que he estado, también fueron los mejores momentos. Y suena raro, ¿cómo así? ¿Se está contradiciendo? No, fueron los peores momentos que viví, en los que he tenido que llorar mucho. ¿Y eso qué me llevó a hacer? A doblar rodilla, a doblar mucha rodilla. Los peores momentos y las peores pruebas que yo he pasado han sido los momentos en que más he visto la gloria de Dios en mi vida. Han sido los momentos en que Dios más se ha manifestado, en que más me ha hablado. Yo recuerdo cuando quedé embarazada de mi primer hijo y todo el embarazo fue tan difícil porque vivíamos mucha escasez, teníamos muchas pruebas financieras y mi hijo se le dio por adelantarse. Nació mucho antes de tiempo, prematuro. Cuando estuve en el hospital, yo lo que hacía era orar. En ese tiempo empecé a entender, porque en todas esas pruebas siempre lo primero que el enemigo ataca es la fe. La fe siempre, la fe nuestra siempre va a ser puesta a prueba, siempre. Entonces en ese tiempo, obviamente que yo leía la palabra y oraba. Cuando yo estaba en el hospital, yo solo recordaba la palabra y le pedía y le clamaba al Señor en esa camilla por allá, tirada en medio de 10 mujeres más por allá gritando, horrible. Y yo le decía, Señor, dame fuerzas para parir como las mujeres hebreas. Esa palabra la había leído esa semana. Y así les puedo mencionar muchas pruebas en las que estuve muy sola. Pero yo creo que ahora más que nunca entiendo que el Señor siempre permitió que yo estuviera sola en cada prueba que viví. O sea, ¿a qué me refiero sola? No tuve un pastor que estuviera orando por mí, que estuviera intercediendo por mí, o incluso mi propio esposo, que también estaba con sus ocupaciones, nunca fue como el pañuelo de lágrimas. Siempre tuve que estar muy sola, pero yo con el tiempo he entendido que Dios permitió que así fuera. ¿Por qué? Porque Él no quería que yo dependiera de nadie, y me llevó a estar sola siempre en esas situaciones. ¿Qué hice? Buscarlo con todo mi corazón, buscarlo hasta encontrarlo. Y me levantaba a las madrugadas y hacía mil cosas con tal de no rendirme en la búsqueda hacia Él. Entonces, por eso digo que fueron también los mejores momentos, porque fueron tiempos en los que Dios me reveló su palabra como nunca. Fueron tiempos en los que sentí su presencia como nunca antes la había sentido. Fueron tiempos en los que Él me hizo saber que Él estaba ahí conmigo y para mí. Fueron los mejores momentos. Así que yo les digo, iglesia, en sus peores momentos pueden convertirse en los mejores momentos de ustedes con Dios. Los peores momentos Dios los puede transformar para que ustedes lo conozcan, para que todos lo conozcamos. Los peores momentos siempre nosotros los vemos como la prueba más tenaz, Dios no me ama, Dios me abandonó, me voy a quitar la vida. O sea, obvio, porque como dije, nuestra fe es puesta a prueba todo el tiempo. Entonces, obviamente, el enemigo viene a atacar. La palabra dice que Él es como un león rugiente y está buscando siempre devorarnos. Entonces, en tus peores momentos, Satanás obviamente va a estar presto para atacarte, para que tú desmayes en tu fe, para que tú claudiques, para que tú abandones, para que tú dejes de creer, para que tú digas, no,
esto no es para, esto de la iglesia no es para mí. He escuchado a muchas personas que al empezar a venir a la iglesia empiezan a venir más pruebas y les pasan cosas. Salen de la iglesia y los roban. Y uno dice, Dios mío, no, me costó mucho trabajo que viniera a la iglesia y ahora pasó esto. Por supuesto, pero es que si nosotros tenemos que entender que Satanás no se va a quedar quieto, que bastante trabajo ha sucedido en el mundo espiritual para que tú estés acá. Entonces él no se va a quedar fresco y va a decir, ay, bueno, no, ya, no me lo logré arrancar, pues dejémoslo. No, eso no va a suceder. Satanás siempre va a estar allí para atacarle su fe. Satanás siempre va a estar allí para llenarle y minarle sus pensamientos de cosas que no son de Dios. Satanás siempre va a estar allí para que usted se desanime, para que usted se entristezca, para que usted se llene de argumentos. Esa es otra, que se llene de argumentos en contra de Dios. Otro de los momentos o pruebas difíciles en mi vida, que ya varios lo conocen acá, pero otros no, fue cuando nació nuestra hija Isabela, que ya todos sabrán, Isabela nació sin ver. Y fue una prueba durísima, durísima, porque obviamente con mi esposo nos habíamos guardado para el matrimonio y habíamos supuestamente hecho todas las cosas bien para Dios, y entonces pasó esto. Y yo creo que esa fue una de las veces que sentí que no iba a poder, que me iba a reventar, porque no entendía cómo siendo fiel, cómo orando, cómo buscando, él me iba a fallar. ¿Cómo me iba a pasar esto a mí si yo era tan fiel y tan obediente y tan juiciosa, verdad? Pero pasó. Y entonces vino esa prueba de fe en mi corazón y entendí después de varios meses, Isabela tendría unos 5 meses tal vez, y yo tenía que estar viviendo en la casa de mi mamá por temas de citas médicas de ella. Entonces fue un tiempo en el que tuve que estar como apartada, o sea, no pude estar con mi esposo y mi hijo mayor, sino que las dos tuvimos que estar solas allá. Entonces Dios nos apartó allá. Y fue un tiempo muy duro porque mi fe se fue al piso. Fue casi ya inexistente. Llegué al punto de que fuera inexistente mi fe. Y dije, yo no puedo más. Pero entonces pasaba noches enteras sin poder dormir, no solo porque obviamente la niña era una bebecita, sino porque no podía entender, o sea, me martirizaba la idea de por qué me sucedió esto a mí, por qué, yo no me merezco esto, porque otras personas que si son malas nunca les pasa nada malo, porque si las personas que están llenas de pecado no les pasan estas cosas y a mí sí. Y estaba tan argumentada en mi corazón contra Dios, tan argumentada, que obviamente no podía escuchar su voz, no podía, era imposible escucharla. Mi cabeza estaba embotada de pensamientos del infierno literal. Pensaba, ¿por qué mejor no me morí o me morí junto con ella? Porque estuvimos en riesgo cuando ella nació. Entonces, después de largas noches de estar así, un día ya dije, me cansé, ya no voy a pelear más contigo, Dios, tan boba yo. Ya, listo, no voy a pelear más. Y entonces vino la palabra de Dios, la que tanto buscaba antes y que en ese momento dejé de buscar. Entonces vino la palabra. Y no vino para darme el Señor una explicación de por qué me estaba haciendo pasar por esta prueba. No vino para explicarme. Sin embargo, la palabra que me dio trajo mucho, fue como un bálsamo en mi corazón, trajo mucho alivio. Pienso que me habló porque tuvo misericordia de mí, porque era tormentoso, eran noches tormentosas, eran noches en las que yo soñaba con que iba a pasar un milagro creativo y yo me despertaba y mi hija tenía ojos. Entonces apenas me despertaba del sueño, yo miraba ahí a mi hija y no tenía los ojos. Y eso era tenaz. Mi mamá soñaba con lo mismo, mi tía soñaba con lo mismo, y yo decía, Señor, ¿será que tú vas a hacer algo? Esto sería un milagro extraordinario, mucha gente se convertiría con esto. Y no pasó. Entonces el Señor estaba tratando y tratando con mi fe y tratando con mi corazón.
Días después entonces vino esa palabra y él me decía en esa palabra que ella no había nacido por mi así en esa condición por algo que yo había hecho o por algo que mi esposo había hecho. En esa palabra dice que no había sido por el pecado nuestro, sino para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Entonces en ese momento yo dije, tenía dos opciones, o seguirme argumentando con Dios, porque siempre tenemos dos opciones cuando vienen las pruebas. O te argumentas con el Señor y te apartas de Él, o te afirmas con todo tu ser. Entonces yo le dije esa noche al Señor en la madrugada, ok, Señor, yo ya entendí. Yo no entiendo por qué pasó esto, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a apartar. Yo te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo, aunque esto haya pasado y aunque yo no entienda. Yo voy a seguir contigo y te voy a amar y te voy a adorar. Y así fue. 10 años atrás, porque Isabela tiene 10 años en este momento. Entonces, entienda esto, siempre tenemos dos opciones. Siempre vamos a tener que escoger. Porque como les dije en un principio, el Señor no nos obliga a nada. Él nos ama profundamente, pero no nos obliga a nada. Y tenemos que elegir qué camino tomar. Si decidimos tomar, el camino del Señor y el camino de la luz, Él va a estar con nosotros y nos va a apoyar y nos va a respaldar y va a venir la revelación tras revelación en la búsqueda que yo tenga con Él. Si decido apartarme, pues bueno, ya se imaginarán qué sucede. No sé qué sucede porque yo no me he apartado y no lo pienso hacer nunca. Dios me guarde y Dios lo guarde a cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, entiendan esto. Esos peores momentos se pueden convertir en la gloria. Se los digo. También en tiempos de antes de que me casara, también pasé tiempos difíciles en la iglesia. Y muchas veces sentí tanto la presencia de Dios, que si les digo acá las cosas que alcancé a ver, yo creo que no me creerían. Creo que algunos dirían, qué exagerada, yo no creo que eso sea así. Pero sí pasaban cosas sobrenaturales. En los peores momentos, en los de más angustia, en los que todavía estuve bien sola, a veces me encerraba en mi habitación y empezaba a buscar a Dios. Y ni siquiera le podía hablar, solo lloraba. Solo lloraba y lo buscaba y lloraba y lo buscaba. Y a veces yo abría mis ojos y veía nubes. Eran nubes celestiales, yo no puedo explicarles cómo eran. Pero la presencia de Dios era tan densa que yo sabía que Él estaba ahí conmigo. Entonces, le doy gracias por cada prueba que he vivido. Yo le doy gracias al Señor por cada obstáculo que ha habido en mi vida cristiana. Yo le doy gracias por todos los momentos en que no me salieron las cosas como yo quería. Le doy gracias por cambiar todos mis planes. Le doy gracias por haber puesto sus ojos sobre mí a los 18 años. Y bueno, desde mucho antes, creo. Le doy gracias porque me apartó para Él. Le doy gracias por cada prueba, por cada circunstancia. Ahora solo le doy gracias. Ahora ya no me atrevo tanto a quejarme, porque siendo cristiana, siendo honesta, sí, muchas veces también me he quejado. Y también le he dado lugar a cosas que no vienen de Él, porque soy humana, porque me equivoco, porque hago muchas veces también las cosas mal. Pero ya no me atrevo a quejarme como antes. Y ya no me atrevo a cuestionarle. Ya no le pregunto por qué ni para qué. Simplemente le digo otra vez, Señor, yo voy a poner mis ojos en ti. No me voy a fijar en las circunstancias. Sé que tu amor es tan profundo por mi vida que no depende de lo que yo vea. Usted tiene que dejar de poner sus ojos en todas las cosas que lo rodean. Sus problemas en su trabajo, en su vida personal, las pruebas, qué sé yo. Tiene que dejar de poner los ojos solo en eso. Porque ¿saben qué? El amor de Dios Él no lo demuestra porque todas las cosas estén bien y perfectas y porque todo salga bien. El amor de Dios está presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y más en las pruebas y en los momentos difíciles. Nuestra fe no puede depender de las circunstancias.
Nuestra fe no puede depender de lo que vemos a nuestro alrededor. Nuestra fe no puede depender de que las cosas me salgan como yo quiero. Nuestra fe no puede depender de eso. Si su fe depende de las cosas que usted ve con sus ojos, entonces su fe está mal. Ahora dirán, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Y qué les dije ahorita? La palabra. Por la palabra encontramos respuesta. La palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. La fe no viene por el oír lo que te dice tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá, o hasta el pastor o pastora en la iglesia. La fe no viene por eso, la fe viene por el oír la palabra. O sea, me refiero a los consejos humanos, ¿no? La fe viene por la palabra de Dios. Si usted se llena de la palabra, ¿qué va a encontrar en ella? En la palabra encontramos las promesas que Dios nos ha hecho desde hace tanto tiempo. En la palabra encontramos la fuerza para seguir adelante. En la palabra encontramos la verdad, porque cuando no la tenemos, nuestra mente está llena de mentiras de Satanás. Todo el tiempo son mentiras. Mentiras de lo que nosotros somos, mentiras de quiénes somos, mentiras de los demás, comparación con otras personas, puras mentiras todo el tiempo. Yo a los jovencitos, a los niños que les hablo adentro y les digo, tu identidad es la que tienes en Cristo, no la que ves en el espejo cuando te miras todos los días. Y les decía hace 8 días, ¿no? Les decía, tú te miras en el espejo y te empiezas a maldecir y a decirte una cantidad de cosas horribles. Soy fea, soy horrible, soy flaca, soy gorda, mi pelo es asqueroso. Y eso que estoy siendo suave con mis palabras porque los chicos saben que se dicen cosas peores y se la viven comparándose con otros y no tienen clara su identidad en Cristo. No la tienen clara. ¿Por qué? Porque están escuchando solo las voces del mundo. ¿Cuál mundo? ¿Usted que escucha todo el tiempo? La televisión, TikTok, Instagram, bueno, todas las redes sociales, todas las voces del mundo que te dicen que tú tienes que ser como un estereotipo que te están pintando. Y si no eres como ese estereotipo, entonces no eres perfecto, entonces no vales nada. Esas son todas las voces que tú escuchas afuera. Eso es solo en lo físico. Ahora vamos más allá, a las finanzas, a tu estado emocional, a tu corazón, a tus sentimientos, a tu familia, a todas las áreas de tu vida. ¿Qué busca Satanás siempre con las mentiras? Engañarnos, sacarnos del propósito, sacarnos de lo que Dios tiene para nosotros, sacarnos de la verdad. ¿Cómo hacemos para zafarnos de ese engaño? Tenemos que ir a la palabra, no hay otra manera. Tenemos que buscar qué dice la Biblia acerca de mí. ¿Qué dice la Biblia acerca de yo, quién soy como hija de Dios? Y la palabra dice muchas cosas increíbles acerca de nosotros mismos. Soy redimida, soy amada, soy transformada, soy un montón de cosas, dice en el libro de Efesios. Pero eso no lo leemos. Entonces, por ende, ¿dónde queda nuestra fe? Al oír todas esas cosas negativas que escuchamos, nuestra fe queda casi inexistente. Nuestra fe queda sin validez. ¿Por qué? Porque no la alimentamos. No la alimentamos con la palabra. Iglesia, tenemos que aprender a alimentarnos más de las cosas espirituales, porque todo el tiempo nos estamos alimentando de las cosas del mundo, las cosas banales, las cosas que no nos vamos a poder llevar al reino, las cosas que pasan. Pero las cosas del reino son eternas. Y todo el tiempo tenemos que aprender a alimentarnos de ella. No solamente los domingos cuando usted venga a la iglesia, no solo entre semana cuando venga al discipulado, o no solo de vez en cuando ore en la casa. Todo el tiempo nosotros tenemos que aprender a alimentarnos de las cosas correctas, de las cosas del reino, de la palabra del Señor. La palabra es la que te va a sacar del engaño y la que te va a ayudar a perseverar. ¿Amén? La palabra es la que te va a sacar de aprietos. La palabra es la que va a traer revelación a tu vida. ¿Revelación para qué? Revelación para saber qué hacer. La palabra es la que te va a dar sabiduría para saber cómo actuar en todos los momentos en que tengas que tomar decisiones.
Es la palabra la que vas a tener que declarar cuando tus hijos, los que son aquí papás, cuando tus hijos no te obedezcan, cuando tus hijos quieran sumarse o meterse a la rebeldía y no quieran hacer caso en nada. Es la palabra la que tienes que declarar cuando tus circunstancias te están diciendo todo lo contrario a lo que tú esperas ver. ¿Ok? Es la palabra la que te va a traer esa revelación. Es la palabra la que tú tienes que usar para declarar lo correcto día a día, día y noche. Cada vez que ores, cada vez que venga la prueba, cada vez que todas las circunstancias te muestren todo lo malo, porque así es, así lo vivimos a diario, señores y señoras y señoritas y niños. A diario vivimos con esa lucha. Y si no nos agarramos de la palabra y en la intimidad, en la búsqueda de la intimidad con Dios, nuestra fe siempre va a estar por el piso. Y siempre vamos a estar dependiendo de nuestras emociones, de si hoy me siento bien, de si hoy no me siento bien, de si hoy me dijeron te quiero, si hoy no me dijeron te quiero. Entonces, ¿dónde está? O sea, tu firmeza en Cristo, ¿en qué se basa? ¿Se basa en todas esas emociones? ¿Se basa en las circunstancias? ¿Se basa en cómo te sientes? Yo me sentí así muchas veces, se los digo. Muchas veces me he sentido así. ¿En qué puse mi fe? La base de mi fe fueron las circunstancias. Si todo estaba bien, entonces mi fe estaba fuerte. Y si todo caía en pique, entonces mi fe se iba para abajo. Muchas veces me ha pasado incluso viendo la iglesia. Cuando la iglesia ha estado repleta, entonces mi fe se aumenta y digo, Señor, eres maravilloso, tú vas a hacer milagros. Y cuando la iglesia no está tan llena, entonces mi fe muchas veces estuvo, no, pero ¿qué vamos a hacer? Pero Señor, o sea, es que no aguanta. Hasta muchas veces terminaba discutiendo con mi esposo. Cuando la guerra nunca ha sido con él, la guerra no es con él, ni la él conmigo, ni la guerra no es con la gente, la guerra es con lo que se mueve, ¿verdad? En lo espiritual. La guerra es con eso y tenemos que entenderlo. Entonces, también a mí me ha pasado. La fe es puesta a prueba siempre, cada instante. Y nosotros, depende de nosotros, cómo la alimentamos o no. Todas esas veces tuve que llegar a pedirle perdón al Señor porque mi fe no estaba puesta sobre la palabra, sobre la base sólida, porque mi fe estaba en las circunstancias. Estaba incluso creyéndole las mentiras al enemigo. Y le acepté muchas cosas y le abrí muchas puertas al enemigo. Le abrí muchas. Y luego el trabajo duro fue empezar a cerrarlas. Porque si usted no cierra las puertas que usted le abre al enemigo, él siempre va a seguir entrando y va a seguir haciendo desastres en su vida. Así que las puertas que usted le abrió en algún momento, las tiene que cerrar. ¿Cómo las cierro, pastora? Usted tiene que ir en intimidad con Dios. Tiene que pedirle perdón al Señor por abrir esas puertas, por no creerle. Usted tiene que arrepentirse en su corazón por creerle más al enemigo y a todas las mentiras del mundo que a él y a su palabra, por olvidarse de las promesas. De eso nosotros tenemos que arrepentirnos y pedir perdón todo el tiempo, de no creer en las promesas. La Biblia dice que Dios no es mentiroso. No, Él no miente. No miente, nunca miente. Las promesas que le ha dado tal vez no se han cumplido ya, pero no significa que no se vayan a cumplir. Las promesas que Él le ha dado no se han perdido, siguen estando allí. Las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo correcto se van a cumplir, pero se van a cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en esa promesa, perseverar en esa palabra y no solamente creerla, sino confesarla. Ahorita les daba de ejemplo con lo que les decía a los niños. Se la pasan confesando, todos nos la pasamos confesando cosas incorrectas. Y luego le pedimos ayuda a Dios. Dios, ayúdame y sácame de esto. Entonces, no empezamos a hacer lo contrario, confesar la palabra. No solo es creerla, es confesarla. Confesarla todo el tiempo. Amén.
Entonces, iglesia, quiero leer el versículo al final, que es el 14, que dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Qué increíble lo que dice ahí. Dice: despiértate tú que duermes. O sea, que nosotros andamos adormecidos todo el tiempo. Andamos como en un letargo todo el tiempo. Yo había visto eso incluso antes de la pandemia, pero luego de la pandemia eso como que se incrementó. Entonces vivimos en un letargo espiritual. No, ni siquiera espiritual, en un letargo, en un adormecimiento todo el tiempo. No buscamos a Dios, no oramos, dejamos que el enemigo nos ataque y no hacemos nada. No buscamos esa intimidad. Vemos que en nuestra vida hay cosas que están súper incorrectas, que el enemigo agarra y se carcome nuestras finanzas, nuestras oportunidades laborales. O para no ir más allá, los problemas en nuestra vida personal. Y no hacemos nada. Dejamos que todo siga corriendo su curso. No hacemos nada. ¿Por qué? Porque estamos adormecidos, porque estamos en un letargo. Si se supone, como dice esta palabra al principio, si se supone que conocemos a Cristo, si se supone que ya conocimos la luz de Cristo, ¿por qué seguimos andando en oscuridad? ¿Por qué seguimos andando en tinieblas? ¿Por qué el enemigo nos toma tanta ventaja? ¿Por qué se agarra a nuestros hijos? ¿Por qué los lleva a las drogas o a tantas cosas que los llevan a perderse? ¿Por qué le damos tanta rienda suelta a él? ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Estamos dormidos. Dormidos afuera y dormidos acá adentro. Estamos dormidos. Y Satanás sigue atacando y sigue comiéndote tus finanzas y sigue tragándose tu vida y sigue agarrando y agarrando fuerza y tú no haces nada. Sigues dormido. Sigues dormido. No tomas la decisión de afirmarte en Cristo de una vez por todas. Sigues jugando a la iglesia. Que todo suceda milagrosamente y haya cambios, pero afuera sigues en lo mismo de siempre. Ni siquiera lo buscas y le sigues abriendo puertas a él. Sigues haciendo muchas cosas que sabes que no le agradan a Dios. Hasta te hacen sentir mal y aún así no las cambias. Sigues enojándote, sigues llenando tu corazón de argumentos contra Dios. Todo el tiempo son argumentos y argumentos contra Dios. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué no ha vuelto mi mamá a la iglesia? Yo pensaba así hace años. ¿Por qué mi hermana no ha vuelto a la iglesia? Porque ellas se apartaron unos años después. ¿Por qué no han vuelto ellas? ¿Por qué no veo cambios en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces esperas que Dios milagrosamente venga y haga porque te amo. Pero eso no va a pasar así. Sigues dormido. ¿Por qué seguimos dormidos? ¿Por qué queremos seguir viviendo en tinieblas cuando tenemos la luz de Cristo que puede venir a transformar todo? Dice ahí: levántate tú que duermes. Levántate. Iglesia, es hora de levantarnos. Es hora de despertarnos. Es hora de dejar de dormir. Es hora de que tú dejes que el enemigo siga haciendo todo lo que él quiera. Yo entiendo que que siguen viniendo las pruebas. Yo entiendo eso, yo también lo vivo. En este momento, mi esposo está en el hospital, está en urgencias. Entonces, no estamos acá frescos, ¿cierto? Felices de la pelota porque todo está perfecto y todo está bien. No. Siempre hay pruebas en nuestra fe. Entonces, ¿de qué depende? Depende yo qué voy a hacer con eso. Bueno, pues yo estoy tranquila, yo sé más o menos qué es. Él va a salir de la clínica. No, pero es que va más allá de eso. Va más allá de que tú sepas y sepas que no es algo grave, tal vez, ¿verdad? Va más allá de eso. Va más allá. Se trata de que tú veas qué está haciendo el enemigo. ¿Qué se propone con esto? ¿Qué está buscando? ¿Que yo me desanime? ¿Que yo me entristezca? ¿Que yo me ponga a llorar y diga, pero ¿por qué?
Ayer estuvimos acá los dos intercediendo toda la tarde y sentimos impresionante la presencia de Dios y téngale al otro día para el hospital. Es que hay que aprender a tener discernimiento. ¿Cuándo se te despierta el discernimiento a ti? Cuando tienes tu comunión y tu intimidad con Dios, empiezan a despertar tus sentidos espirituales y entonces tú empiezas a ver qué es lo que el enemigo está haciendo alrededor tuyo, que está planeando sigilosamente. ¿A quién quiere usar que está cerca de ti? Con envidia, con celos, con soberbia, con ataques. ¿Qué está haciendo el enemigo alrededor tuyo? Haciéndote pensar que no perseveres, que no vale la pena, que dejes eso así, no pasa nada. ¿Qué está haciendo el enemigo alrededor tuyo, rondándote y rondándote? A ver, ¿tú qué vas a hacer? El pastor venía hablándonos de Job, y no voy a hablar de Job hoy porque me alargaría mucho, pero en lo que él me leía, lo que estudiábamos durante estas semanas de Job, todas las pruebas que pasó Job, ¿no? Pero Job tuvo al final una gran victoria, increíble victoria después de todo lo que vivió. ¿Qué fue lo que hizo Job? Job no hizo nada, no hizo nada en contra de Dios. Lo único que hizo Job fue no quejarse y adorar y darle la gloria a Dios en medio de todo lo que vivió durante 7 años, porque la prueba de él no fue cortica, fue muy larga. Entonces, ¿qué está buscando el enemigo todo el tiempo? Si tú no tienes esa intimidad con Dios, si tú no entiendes que tú eres un hijo de Dios, que tú vives en la luz de Cristo, entonces te va a enredar facilito, te va a envolver y tú vas a terminar haciendo lo que Él quiere, declarando lo que Él busca que tú declares. Maldición sobre ti, maldición sobre tu casa, maldición sobre todo. Renegando de Dios, argumentándote contra Él, con tu fe por el piso. Y entonces Él está logrando su objetivo, te está apartando. ¿Y tú qué haces? Sigues dormido. Sigues esperando a que Dios haga algo. Es que el que tiene que hacer algo eres tú. Cuando tú te empieces a mover, cuando tú empieces a buscar, cuando tú dejes de jugar, cuando tú te afirmes en Cristo, entonces Dios va a actuar. Entonces vas a ver la gloria de Dios ahí. Entonces vas a ver los milagros. Entonces vas a ver las circunstancias de otra manera. Las vas a ver. ¿Por qué? Porque lo buscaste, porque te llenaste de la palabra. ¿Quedó claro? Está claro, ¿verdad? Está clarísimo lo que dice la palabra. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. ¿Cuáles muertos? Acá estamos vivos, ¿cierto? ¿Cuáles muertos? Los que están muertos espiritualmente. Los que no tienen una vida con Cristo. Y luego, ¿qué dice? Y Cristo te alumbrará. Cristo alumbrará siempre tu vida y te mostrará la revelación en la palabra y te revelará qué tienes que hacer, cómo tienes que actuar. En esta mañana, mañana más que madrugada, que se fue mi esposo al hospital, y durante toda la noche, porque no dormimos, pasamos casi que derecho. Yo en otra situación, porque ya nos había pasado antes hace unos años, igual la situación y se tuvo que ir a urgencias, yo me quedé muy angustiada en mi casa. Me quedé preocupada todo el tiempo que estuve hospitalizada. Y ahí la puerta en igual angustia, al temor, la preocupación, a los malos pensamientos. Pero después de tantas pruebas, entonces ya he aprendido un poquito más. Entonces fíjense que de hecho las pruebas no son tan malas. Las pruebas, si tú lo permites, las pruebas te transforman, te convierten en otra persona, te empoderan en Cristo. Después de tantas pruebas que hemos pasado, esta madrugada, mientras él estaba retorciéndose del dolor, yo lo que hice a las 3 de la mañana, eran las 3 de la mañana, y empecé a orar. Señor, tú nos dijiste esto. Señor, tú anoche leímos, que ahorita les leo un salmo que leímos anoche. Anoche leímos en el Salmo 121, que tú eres quien nos guarda,
que no se duerme el que nos cuida, que tú guardas nuestra vida. Anoche leímos tu promesa, anoche leímos tu palabra. Yo no acepto esta enfermedad, declaro sanidad sobre mi esposo y en fin, y oré, y oré, y oré, y oré, esperando, bueno, probablemente sí, un milagro también, que se sintiera mejor. Todo puede pasar, ¿no? Bueno, finalmente se tuvo que ir a urgencias. Y esta mañana me di cuenta, al despertar, no estaba dormida, me refiero como orando y pensando qué está haciendo el enemigo, qué es lo que busca, porque nosotros estamos en guerra, estamos orando, hemos estado ayunando, hemos estado haciendo muchas cosas para que haya un rompimiento en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras finanzas, y vienen estas cosas. Entonces yo decía, Satanás ya sé qué es lo que quiere hacer, pero no, esta vez no. Esta vez no me voy a llenar de preocupación, porque la palabra de Dios, ahí me dijo que Él lo cuida, que Él no se duerme. Nunca está dormido. Él está pendiente de mi esposo. Y sé que así es. Y sé que va a salir bien de lo que tenga. Sé que Él no duerme, entonces eso me tiene tranquila, porque sé que Él no miente. Esta vez dije, no, yo te voy a adorar, Señor. Esta semana también le contaba a unas personas que antes de tener una reunión con mi esposo en la casa, discutimos, pegamos una agarrada tenaz, porque sí, los pastores también peleamos, los pastores también nos agarramos, los esposos que servimos a Dios también tenemos diferencias, también pasa. Pero cuando sucedió eso, después, bueno, de la discusión, de la pelea, yo me encerré en la habitación de mis hijos y empecé a adorar al Señor. Y empecé a decirle, Señor, no me importa esto que está pasando, yo te adoro. Yo te adoro en medio de todo esto y eso fue lo que hizo Job. Yo te adoro, Señor. Yo te doy la gloria a ti por esto que está sucediendo. Yo te doy las gracias. Te doy las gracias por ayudarme a madurar, por ayudarme a entender. A las malas, sí, muchas veces, pero te agradezco. Yo te agradezco por esto y te voy a adorar, Señor. Así las cosas parezcan que no tienen solución. Eso hice ese día y eso hice esta mañana. Señor, yo te adoro una vez más. Mi esposo está allá, tú guardas y tú cuidas de él. Pero yo te adoro en esta mañana, porque tú eres el Dios al que yo sirvo, no es un Dios mentiroso. El Dios al que yo sirvo, el Cristo que yo conocí a los 18 años, fue aquel que me mostró la salvación, me mostró la libertad de todas las cosas que me tenían cautiva. El Cristo que yo conocí es el que me hizo libre, es el que me hizo sana de enfermedades que tenía y sana en mi alma, porque estaba enferma en mi alma. Me trajo sanidad, sanidad física, sanidad espiritual. Fue el que me libró de la angustia, de la depresión. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios que es para todos ustedes. Ese es el Dios que tenemos que creer todos nosotros. Es el que ya nos libró. Es el que ya nos sanó. Es el que nosotros somos quienes tenemos que mostrarle fidelidad. Porque la palabra dice que Él es fiel. Él no tiene que demostrarnos a nosotros que es fiel. Él no tiene que demostrarnos a nosotros que nos ama. Él no tiene que demostrarnos tantas cosas, porque ya lo dice en su palabra. Entonces es verdad lo que dice ahí. Yo soy quien tengo que demostrarle mi fidelidad. Yo soy quien tengo que mostrarle mi constancia. Yo soy quien tengo que mostrarle que de verdad lo amo, que quiero continuar. Yo soy quien tengo que perseverar. Yo soy quien tengo que mostrar que tengo la luz de Cristo en mi vida. Soy yo quien tengo que hacer las cosas. Soy yo quien tengo que dejar de jugar. Soy yo quien tiene que decidirse para que Él venga y me muestre todas sus maravillas. Soy yo quien lo tiene que hacer. Iglesia, es usted quien lo tiene que hacer. Cada uno de ustedes. Dios nunca se va a cansar de mostrarnos cuán profundo es su amor y cuán fiel es Él. Él se lo va a mostrar cuando tenga que mostrárselo, pero deje de esperar que Él haga todo. Deje de esperar que le haga el milagro
deje de esperar que lo sane, que lo libre, que sea el Dios bombero, que venga y lo salve del incendio. Deje de esperar que Él haga todo por usted. Es que Él ya lo hizo. Cristo ya lo hizo por nosotros en la cruz. Él no necesita mostrarnos nada y convencernos. Es usted quien tiene que creer. Es usted quien tiene que arrepentirse por dudar de Él, por dudar de su poder, por dudar de su amor, por dudar de su misericordia. Somos nosotros los que nos tenemos que doblegar delante de Él, no Él doblegarse delante nuestro. Somos nosotros los que tenemos que buscarlo más que nunca, y más en estos tiempos que se están poniendo cada vez más pesados y más difíciles. Somos nosotros, iglesia, somos cada uno de los que estamos acá, los que tenemos que perseverar, los que tenemos que buscarlo, los que tenemos que no cansarnos, los que tenemos que creer por encima de las circunstancias. Amén. Les voy a leer lo que dice el Salmo 121 para que se lo lleve, se vaya pensando en él y se lo lleve a su casa y lo declare esta semana y lo declare todo el tiempo. Permítanme un minutico. Salmo 121. Dice así: dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará. Durante la noche no te dañará la luna, Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. ¿Qué tal esa tremenda palabra? Resume, creo, todo lo que he dicho en esta casi hora. Resume todo. Aquí dice Dios quién es, qué hace por nosotros, qué nos promete, cómo nos cuida, cómo nos guarda. Dice absolutamente todo. ¿Qué argumento nosotros tenemos para ir en contra de eso que dice ahí? ¿Qué razones tenemos nosotros para quejarnos o para creer que no nos va a ayudar si está escrito? Todo lo que usted encuentra en la palabra es así, como una propaganda que salió, no sé si todavía sale. Si no está en las páginas amarillas, no existe, creo que entonces ya no está la propaganda, pero muchas veces escuchan, si no está en las páginas amarillas, no existe. Ah, claro, es que las páginas amarillas creo que ya no existen. Bueno, en nuestra época, las páginas amarillas, el librote, los jóvenes que están atrás, ¿alcanzaron a conocer las páginas amarillas? ¿No? ¿Sí? ¿Tú sí? Las páginas amarillas era un librote grandísimo que todos, absolutamente todos los colombianos teníamos en nuestra casa. Y todo lo que tú necesitaras buscar, que la ferretería, que el cine, que lo que sea, tenía que estar en las páginas amarillas. ¿Listo? Entonces, voy a aplicar eso, pero con la palabra. ¿Listo? Si no está en la palabra, no existe. ¿Listo? Todo lo que dice en la palabra es real, es vida y tiene poder sobre nosotros. Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía hasta que cumple todo lo que tiene que cumplir, dice la Biblia. ¿Listo? Entonces, iglesia, yo los invito en esta mañana a que usted salga el día de hoy de acá con un pensamiento diferente al que entró y entienda de una vez por todas que si usted está dormido y sigue con adormecimiento en su vida, tiene que renunciar a eso, porque realmente Dios sí quiere provocar muchos cambios en nosotros, está presto a provocarlos. Creo siempre que los milagros suceden todos los días, lo creo con todo mi corazón. Puede que no me pasen todos a mí, pero sé que los milagros pasan todos los días. Sé que Dios cumple su palabra todo el tiempo.
Sé que sus promesas para nosotros, muchas de ellas están por cumplirse. Sé que Dios no miente. Sé quién es Dios. Sé quién es Dios. ¿Y saben por qué sé todo eso? Porque lo he buscado en intimidad. Sé todo eso porque he pasado muchas pruebas y doy gracias por esas pruebas, porque me han hecho entender quién es Él. Y obviamente sé que todavía me falta mucho, mucho por saber, mucho por aprender, mucho por conocerlo. Sé que todavía me falta hartísimo, pero hasta el momento le doy gloria a Dios, le doy gloria todos los días por las cosas que ha permitido en mi vida. Le doy gracias por enseñarme a amar su palabra, a hacerme entender que solo de rodillas voy a poder ver los cambios que yo anhelo ver. Y sé que los voy a ver, porque si Dios ya lo habló, Él lo va a cumplir. Amén. Si Dios ya le habló a usted, Él lo va a cumplir. Créalo que Él lo va a cumplir. Amén. Quiero que nos levantemos en esta mañana, vamos a orar. Esta reunión de hoy fue, ¿qué salga? Dale. Esta reunión de hoy fue muy cortita, pero espero haya sido poderosa para cada uno de ustedes. Entonces, antes de orar, quiero que por favor cada uno de ustedes, quien trajo una ofrenda, quien trajo su diezmo, la vaya